Buenos días a todos. ¿Nos escuchan? Confirmado. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la capacitación de DevOps. Va a estar a cargo de Mauricio Benavides Coral. Él es un ingeniero que está certificado en arquitectura y en datos. La idea es que cada 10 minutos se vayan haciendo preguntas. Si tienen inquietudes, no duden en escribirlas en el chat. Eh, También la idea es que sea como muy interactivo. No sé si ya les había dado la información, pero igual pues les comento que si necesitan información adicional a estos cursos, se pueden comunicar conmigo, carina.gomez@serviinformacion.com. La idea es que todas estas semanas vamos a seguir haciendo sesiones. Mañana tenemos Machine Learning, la otra semana tenemos seguridad en la nube. Y la idea es que puedan aprovechar al máximo pues, la cuarentena para capacitarse en todos los temas de Google Cloud. Entonces les voy a dejar mis datos en el chat y si requieren información de cursos adicionales o si están también interesados en certificarse, nosotros también los podemos apoyar. Los dejo entonces con Mauricio. No duden en hacernos las preguntas que crean convenientes. Y bueno, la idea es que esta capacitación dure más o menos una hora. Entonces vamos a empezar para que nos rinda el tiempo. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Buenos días, sí señor, sí se observa la pantalla. Vale, perfecto. Buenos días, sí se ve. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, me presento, ya Cari me presentó. Mi nombre es Mauricio Benavides, trabajo para Servi como Technical Account Manager. Y pues bueno, bienvenidos a esta capacitación. Va a ser una capacitación de DevOps, va a ser muy introductoria. La idea es que sea lo más light posible para que ustedes puedan entender de esos conceptos, de qué es DevOps y cómo se come esta tendencia que se está viendo actualmente en las empresas acerca de la automatización y todo esto, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos ahí a través del chat, inclusive si quieren interactuar, la idea es que lo hagamos lo más dinámico posible, lo más ameno posible. Entonces pueden interactuar a través del chat o si quieren pueden desmutearse en sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas también. ¿Listo? Más allá de mí, pues también estamos apoyándonos con todo el equipo de Servi que está conectado en esta capacitación, para que ellos también les puedan ayudar a través del chat acerca de resoluciones de dudas básicas y demás. Esta capacitación va a ser grabada y también va a estar subida en nuestro canal de YouTube. En el canal de Servi Información, ustedes nos pueden buscar en YouTube y ahí pueden encontrar las grabaciones de las capacitaciones que hemos tenido anteriormente y posteriormente pues la grabación de esta sesión, ¿vale? Bueno, entonces, pues les hablo un poquito de la empresa. Nosotros somos Servi, somos Partner Premier de Google Cloud. Nos enfocamos, digamos, a hacer todo el tema de consultoría, de soporte y de capacitaciones en todo lo que se tiene que ver con, digamos, la migración hacia la nube, cualquier despliegue de infraestructura, ya sea hasta de datos, de automatización a través de procesos DevOps y demás, como lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, empezando con esto, vamos a hablar acerca del ciclo de entrega de software. Entonces, por lo general en las empresas, nosotros siempre tenemos una fábrica de desarrollo, un área de desarrollo o contratamos fábricas de desarrollo de terceros, los cuales nos brindan el código de aplicación para poder ejecutar nuestro servicio. Digamos, queremos hacer una aplicación móvil y demás, tenemos un equipo de desarrollos encargados de hacer todo el código de esa aplicación. Digamos que cuando se quiere hacer entrega de ese software y poner nuestra aplicación en vivo, se necesita ajustarse un time to market. Entonces, ustedes pueden darse cuenta en aplicaciones
muy grandes, digamos Facebook. Ustedes se dan cuenta que Facebook actualiza constantemente su aplicación y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por tanto, la resolución de fallas y demás y los nuevos ajustes que se le hagan a la aplicación tienen que hacerse de forma rápida, tienen que ser desplegados de forma rápida y de forma segura. ¿Y esto qué quiere decir de forma segura? Que se hagan todas las pruebas correspondientes para asegurarse que la aplicación funciona bien, tanto funcionalmente como no funcionalmente. ¿Listo? Entonces esto trae comúnmente algunos problemas. Entonces, por un lado tenemos la fábrica de software o podemos tener nuestra área de desarrollo y demás, ¿cierto? Esos que se encargan de todo el core del app. Yo necesito mi aplicación que haga X y Y cosa y se va a encargar de la lógica funcional de la aplicación, de ejecutar el código de acuerdo a los requerimientos funcionales que nosotros tengamos. Aparte, pues se va a encargar de todo lo que es la lógica de negocio, la lógica de datos, el tratamiento de los datos que yo voy a tener dentro de mi aplicación y todos los requerimientos funcionales. Y por otro lado, nosotros por lo general tenemos a un equipo de IT. Nuestro equipo de IT se va a encargar de todos los requerimientos no funcionales. ¿A qué hago referencia con requerimientos no funcionales? Quiere decir que mi aplicación funciona bien, que sea escalable, que tenga buen rendimiento, que tenga baja latencia, que tenga alta disponibilidad y demás. Digamos que todo lo necesario para que mi aplicación funcione bien. Entonces ahí tenemos disponibilidad, seguridad, elasticidad y demás, ¿cierto? Digamos que el paso entre estas dos partes, la parte del desarrollo de la aplicación y el encargado de montar esa aplicación en algún ambiente, pues por lo general, si no tenemos un sistema que me permita llevar ciertos controles, pues va a tener algunos problemas. Siempre vamos a tener dificultades en el momento de hacer esto. Entonces, estos son algunos de los dolores de cabeza. Este es tomado, digamos, de un documento que lo sacan a través del Accelerate, que es el estado del DevOps. Este es un documento abierto que ustedes lo pueden buscar en internet y pueden, digamos, tener información mucho más detallada acerca de esto. Pero digamos que estos son los dolores de cabeza básicos en el momento de tener esa entrega en el ciclo de entrega de software. Primero en cuanto a desarrollo de software y después en cuanto a operación. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tardamos en la entrega de nuestro código, y aparte, cuando nosotros hacemos unos cambios en los códigos, los cuales me traen errores, digamos que cuando yo voy a sacar una nueva versión y descubro que hay errores en la funcionalidad y demás, pues la frecuencia de los despliegues se va a ver afectado, porque tengo que volver a corregir el código y demás. Por tanto, la frecuencia de despliegue de mi código se va a ver afectada, va a ser mucho más lento, por tanto la resolución de fallos y demás de mis versiones anteriores a las nuevas, pues se va a ver afectado también. Y en cuanto a la operación, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de mi aplicación. Si mi aplicación no está disponible o si yo llego a lanzar mi código siendo erróneo de alguna forma, pues voy a tener tiempos de disponibilidad bajos. Digamos que ahí vamos a tener temas de contingencia y demás, los cuales no están tan bien. Entonces, los tiempos de restablecimiento, mientras digo, ok, digamos que no hice las pruebas suficientes de mi código, lo lancé en producción y empieza a crashear. Entonces, empiezan a haber tiempos de restablecimiento mientras yo hago un rollback a una versión anterior. Y si yo no tengo asegurado digamos, un ambiente el cual me permita tener esos requerimientos no funcionales completamente controlados y hechos, digamos, bajo las mejores prácticas, pues entonces los tiempos de restablecimiento van a ser mayores. Entonces, entre que mi aplicación crasheó hasta que le hago el rollback y hago el nuevo despliegue de mi versión anterior para que no haya esa indisponibilidad, digamos que voy a tener un tiempo de restablecimiento mayor. Entonces, ahí es donde nos nace DevOps, en hacer ese empalme entre el ciclo de entrega de mi software, del que mi fábrica de software haya entregado mi código, y yo voy a generar los mecanismos. Digamos que del otro lado podemos tener on-premise, podemos tener nube,
hemos tenido nosotros sesiones previas acerca de las ventajas de la nube, las ventajas de Google Cloud. Entonces tenemos, digamos que por el otro lado, ese monstruo tecnológico como puede ser la nube pública, como puede ser Google Cloud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es DevOps? Es un movimiento organizativo y cultural que tiene como objetivo aumentar la velocidad de entrega de software. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad lo que es DevOps se encarga entre lo que es el desarrollo y la operación, digamos que haya esa sinergia y que los tiempos en los cuales yo voy a lanzar mi nueva aplicación, hacer todas las pruebas para garantizar de que mi aplicación funcione correctamente, van a ser mucho menores. Entonces, a través de las tecnologías, de las herramientas que se tiene en DevOps y las tecnologías que se tienen en Cloud, como ya las vimos en nuestras sesiones pasadas, podemos mejorar, primero, la velocidad de entrega de software, la estabilidad, la disponibilidad, seguridad, disaster recovery. Digamos que vamos a asegurar muchos de los aspectos importantes dentro del funcionamiento de mi aplicación. ¿Vale? Pero esto no solo quiere decir que sea algo meramente tecnológico, sino también cultural. Y esto es algo que quiero que ustedes también se lleven en mente para la sesión de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas organizacionales de lo que es DevOps? Entonces, primero, reduce los hilos organizacionales. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a trabajar todos en conjunto. Que no sea el área de IT y el área de desarrollo áreas completamente separadas que no se hablan. Entonces, vamos a hacer sinergia en el trabajo entre los dos. Aceptar las fallas como normalidad. Digamos que esto es algo súper importante y es algo que quiero que tengan siempre en cuenta, y es que cuando nosotros hacemos entregas de software, que haya fallas, que no funcione bien, es algo muy normal. No todo tiene que funcionar a la perfección desde el momento 1 de la versión 1.0 de mi aplicación. Entonces tenemos que aceptar esas fallas como normalidad, pero sí tenemos que garantizar que parchar, digamos, esas fallas de mi aplicación y lanzar estas nuevas versiones corregidas y demás, que se hagan de manera más dinámica y de manera más rápida. Implementar los cambios graduales, esto es algo también muy importante. Al implementar los cambios graduales, yo garantizo que mi aplicación funcione bien y yo pueda hacer las pruebas unitarias de mi código, quiere decir, de cada bloque funcional de mi código, de tal forma en que yo vaya haciendo los cambios sin afectar el resto de mi aplicación y poder testear qué es lo que está fallando. Porque si hago un cambio masivo, pueden haber muchas fallas en muchas partes. En cambio, si hago cambios graduales en los releases de mi aplicación, yo puedo detectar dónde está la falla de manera más sencilla. Aprovechar las herramientas y la automatización, esto es algo súper importante, que quiere decir que dentro de DevOps ya se tienen muchas herramientas que funcionan muy bien, que son de código abierto, los cuales me ayudan a hacer toda la automatización de estos procesos. Y algo sumamente importante también es medir todo. ¿Y esto qué quiere decir? Yo voy a tener los KPIs para rendimiento de mi aplicación y voy a poder medir cómo está funcionando mi aplicación todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la adopción de DevOps? Esto también lo sacamos del estudio que les mencioné anteriormente. Digamos que en términos de rendimiento en la entrega de software, hablemos como empresas élite, son esas empresas que ya tienen una cultura y las herramientas DevOps y todo su ciclo de entrega de software con integración y delivery continuo, digamos que muy bien estructurados. Entonces, la distribución está así más o menos. Las empresas élites son el 20%, las que tienen un rendimiento alto, quiere decir que digamos que tienen muy buenas prácticas implementadas, el 23%, el 44% medio y el 12% bajo. Y esto es un estudio realizado, digamos, en países que ya están más avanzados, en Europa y en Estados Unidos. Digamos que acá estamos un poquito más atrás de esto. Y el desempeño, y esto es algo muy interesante. Entonces, vean digamos, la diferencia de desempeño entre las empresas que ya tienen su esquema de DevOps muy bien implementado con las mejores prácticas y demás,
tanto de herramientas como culturales, versus las empresas que están en bajo rendimiento, que son empresas que apenas están empezando con esto. Los despliegues de código se hacen 208 veces más frecuentes comparadas 2019 a 2018. 208 veces más frecuentes. Los tiempos de cambios confirmados a despliegue son 106 veces más rápido. Esto es algo, digamos que es muy grande. El cambio en la tasa de fallas es 7 veces menor. Entonces, imagínense que un cambio fallido en el código y demás va a ser 7 veces menor. La recuperación de incidentes es 2.604 veces más rápida cuando se tienen este tipo de metodologías implementadas en la empresa. ¿Vale? ¿Y cuáles son las perspectivas DevOps? Entonces, yo quiero tocar, digamos, a DevOps como metodología desde 2 puntos de vista diferentes. Uno, desde el punto de vista tecnológico, cuáles son las herramientas que me permiten tener un ciclo de entrega mucho más rápido y demás, con verificaciones y todo el tema. Y por otro lado, el ámbito cultural, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el lado de las personas, de mi equipo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ayudar, digamos, a cualquier cliente a crear esa cultura que conlleve la implementación de los principios y las prácticas DevOps de manera mucho más eficiente. Entonces, bueno, vamos a manejar un poquito los principios DevOps de los cuales hablamos atrás. Entonces, primero, vamos a hacerlo, digamos que en 2 partes, uno en cuanto a tecnologías y en cuanto a las personas. Entonces, aceptar los fallos como algo normalidad. Entonces, en cuanto a tecnología, vamos a tener los Service Level Objectives y los Postmortems sin culpa. O sea, si hay algún cambio, pues no es culpa de nadie. Vamos a aceptar estos fallos como normalidad y vamos a trabajar para solucionarlos. En cuanto a las personas, ¿esto qué nos trae? Primero, seguridad psicológica. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros no estamos apuntando con el dedo a alguien que usted fue quien embarró en el código, entonces usted tiene que solucionarlo. Esto causa inseguridad en cuanto al equipo de trabajo que nosotros estemos teniendo. Por tanto, el aceptar los fallos como normalidad y trabajar como un equipo para solucionarlos, brinda esa seguridad en el trabajo, en las cosas que yo estoy haciendo, y permite que no tengamos que apuntar con el dedo a nadie, sino que trabajemos en conjunto para solucionarlo. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, las fallas en cuanto haya entrega de código y demás, siempre van a existir. Eso siempre va a haber. ¿Vale? Reducir los hilos organizacionales. Entonces, en cuanto a tecnología, vamos a tener un montón de herramientas que nos van a servir para hacer este ciclo de entrega de software continuo y más eficiente, y los vamos a compartir con las personas y con las áreas que están encargadas. No va a ser algo que esté, digamos, aislado por allá en un área en particular de nuestra empresa, y que los demás ni siquiera tengan conocimiento de que existe. Cuando, digamos, muchas áreas pueden estar haciendo uso y pueden adoptar estas mejores prácticas, ¿vale? En cuanto a las personas, pues vamos a tener una visión común, vamos a saber que, digamos, que todas las áreas que tengan algún requerimiento, porque no siempre, digamos, las aplicaciones que ellos lancen vienen desde un área particular hacia el equipo de desarrollo y después pasa a IT. Por lo general vienen peticiones desde los diferentes departamentos de mi empresa y se van organizando. Entonces, cuando se tiene una visión común, cuando se tienen, digamos, conocimiento de que existen estas metodologías dentro de mi empresa y todos empezamos a trabajar en pro de esto, pues vamos a sacar las solicitudes también con la misma visión. Vamos a trabajar colaborativamente y vamos a tener ese conocimiento compartido. Todos vamos a empezar a trabajar bajo los mismos principios y bajo los mismos esquemas. Entonces, implementar los cambios graduales. Entonces, cuando nosotros implementamos estas tecnologías de delivery continuo y de integración continua, pues vamos a reducir los costos que me conlleva lanzar código con fallas. Y si lo lanzo, pues voy a empezar a implementar esos cambios graduales para ir corrigiéndolos de manera mucho más eficiente y mucho más controlada. Por otro lado, digamos, es muy importante cuando hacemos estos cambios,
en el equipo de trabajo, pues estas metodologías de design thinking y demás, de tal forma en que me permiten, digamos, hacer esos, idear más bien esos cambios de manera mucho más eficiente. Y obviamente siempre trabajar con un prototipo. Cuando se tienen el prototipado de mi solución, pues permiten tener una visión mucho más clara de los cambios y los objetivos a los cuales quiero llegar en las diferentes fases de mi aplicación o de mi servicio que quiero disponibilizar. Por otro lado, aprovechar las herramientas y la automatización. Entonces, imagínense tener que hacer cada vez que hago una nueva versión de mi código, de mi aplicación, tener que hacer todos los cambios, todas las pruebas, todos los testeos y despliegues de forma manual. Entonces, si nosotros tenemos automatización, podemos automatizar el trabajo de un año de una persona que se encargue de estas cosas. Y en cuanto a las personas, pues evidentemente vamos a automatizar el trabajo y esto no quiere decir que entonces, uy, me voy a quedar sin empleo o algo por el estilo, sino que voy a hacer que las tareas que son rutinarias digamos que en esta parte, digamos, metidos en este mundo, las tareas que sean rutinarias las voy a automatizar para dedicar mi tiempo a las cosas que generen mayor valor, ¿vale? Y digamos, y algo muy interesante y algo que quiero que ustedes también se lleven es el liderazgo a través del cambio. Entonces, en cuanto a la cultura, si yo tengo desde el líder que esté comprometido con el cambio, y eso se va a expandir, digamos, a toda la organización, digamos que así las cosas van a fluir mucho más rápido y permiten adoptar este tipo de cultura de DevOps, mucho más, de manera mucho más fácil. En cuanto a medir todo, entonces ahí es donde entrábamos en la tecnología, lo que es los requerimientos no funcionales, hacer que mi aplicación funcione bien, e inclusive los requerimientos funcionales a través de las pruebas, yo voy a poder tener control de qué es lo que está pasando y poder tener mis KPIs bien definidos para poder hacer una medición de mi aplicación de manera más eficiente. ¿Listo? Y en cuanto a las personas, pues obviamente ajustar los objetivos correctos. Vamos a setear cuál es nuestro objetivo con esta aplicación y con estos cambios que yo voy a implementar dentro de mi aplicación o dentro de mi servicio, de manera que tengamos esos objetivos bien definidos. La transparencia, evidentemente, nosotros vamos a tener que, digamos que nuestros objetivos y nuestros cambios y demás, compartidos con el equipo de trabajo de tal forma en que podamos ver todo lo que está pasando. Y algo súper importante es las decisiones basadas en datos. Entonces, cuando nosotros medimos absolutamente todo, cuando nosotros tenemos control de qué es lo que está pasando con mi aplicación, cuál es el rendimiento, cuál es digamos, el nivel de aceptación, controlado digamos, la experiencia de usuario final. Entonces, yo voy a tener gran cantidad de información, gran cantidad de datos, los cuales sirven de input para poder tomar esas decisiones en cuanto a los cambios, en cuanto a las nuevas funcionalidades de mi aplicación, en cuanto a la corrección y demás. ¿Por qué? Porque tengo los datos que apoyan mi decisión. No va a ser una corazonada de que por allá algún directivo dijo, ve, a mí me gustaría que mi aplicación también haga X cosa, pero nadie lo está pidiendo dentro de mi aplicación, o estamos viendo que digamos que la funcionalidad dentro de mi aplicación no está siendo requerida. Entonces, a través, digamos, del manejo de estos datos y demás, cuando nosotros ya tenemos estos KPIs bien definidos, al lanzar una nueva aplicación o una nueva funcionalidad, perdón, de mi aplicación o un cambio dentro de mi aplicación, pues voy a tener muchos datos que avalen esa toma de decisiones. Bueno, por otro lado, el impacto del liderazgo. Entonces, vamos a irnos un poquito hacia la parte cultural de lo que son las metodologías DevOps, ¿vale? Entonces, primero se está hablando del liderazgo transformacional, cuando se tiene una visión clara, comunicación que inspira hacia el equipo, un liderazgo de apoyo quiere decir que no es un jefe, sino un líder en realidad,
y el reconocimiento de los trabajos hacia el equipo, pues digamos que eso primero te va a llevar que el equipo tenga lealtad empresarial, que se comprometa con las cosas, y cuando nosotros ya adoptamos todo este tema de DevOps y de Continuous Delivery, vamos a tener el performance del delivery de software o del despliegue del software basado en performance y va a ser muy alto. La tasa, digamos, de cambios fallidos va a ser mucho más baja y vamos a tener una cultura orientada al performance de mi aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que mi equipo de trabajo va a estar enfocado en que mi aplicación funcione bien. Entonces, ustedes como se pueden dar cuenta, el hecho de que yo tenga una cultura adoptada en cuanto a estas metodologías en mi empresa, también va a impactar directamente en que mi aplicación funcione bien. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adoptar esa cultura, digamos que vamos a adoptar esos mismos principios de DevOps a nivel personal. Y eso va a hacer que, digamos que directamente se vea afectadas las herramientas que yo estoy utilizando y demás, y cómo nosotros estamos haciendo uso de las mismas. Entonces, digamos que esta es una frase muy, muy bonita que encontré, que si un humano necesita tocar los sistemas durante una operación normal, siempre va a haber un error. Entonces, la definición de normal cambia a medida que el sistema crece. Entonces, imagínense, si en una operación normal de mi sistema, de mi aplicación, de mi servicio, yo tengo que meterle mano, de alguna forma soy un humano. Y por tanto, si soy humano, voy a embarrarle en algún momento. Entonces, tarde que temprano siempre va a haber un error. Por eso, cada vez que nosotros tengamos una operación normal, tenemos que tener todo medido y en la medida de lo posible bien automatizado para que en el momento en que crezca mi aplicación no tenga que meterle mano para evitar este tipo de errores. Entonces, bueno, manejando los cambios de código. Entonces, más o menos el 70% de las interrupciones se deben a cambios en producción. Entonces, cambios de código en producción. Entonces, ¿cuál es la mitigación para este problema? ¿Qué vamos a hacer si nosotros decimos que el 70% de las interrupciones de mi aplicación, o sea, de contingencias de mi aplicación se deben a que hay fallas de error en los ambientes ya de producción? Entonces, primero, ¿cómo se mitiga? Implementar despliegues progresivos, detectar los problemas de forma sencilla y mucho más rápida. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando yo hago los cambios de forma gradual, los puedo detectar los problemas de forma más sencilla. Cuando yo mido todo, sé exactamente dónde está fallando mi aplicación y lo puedo tomar acciones de manera mucho más rápida. Hacer un rollback de forma más segura. ¿Y esto qué quiere decir? Para hacer la menor afectación posible. Digamos que el downtime de mi aplicación va a ser mucho menor si yo hago un rollback en caso de que haya una contingencia de mi aplicación de forma más segura. ¿Vale? Y quitar a los humanos de este ciclo por medio de la automatización. O sea que todas estas cosas que yo acabo de decir, si las logramos automatizar, pues vamos a también directamente a reducir la tasa de errores digamos, en este problema, ¿vale? Entonces, vamos a reducir errores, reducimos la fatiga porque imagínense nuestro equipo de IT queriendo desplegar todo, haciendo rollback de nuestra aplicación de forma manual. Eso es algo muy tedioso de hacer y que seguramente por la presión del momento en que se esté fallando mi aplicación y demás, pues va a ser algo muy cansado de hacer, por así decirlo, algo que va a generar mucha presión y mucho estrés. Entonces vamos a reducir ese estrés y esa fatiga si nosotros tenemos este tipo de cositas automatizadas. Y evidentemente si lo hacemos de forma automática, pues va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor de la automatización? Y aquí es algo interesante, es automatiza tu trabajo. Y no quiere decir esto que absolutamente todo lo que yo haga lo tengo que automatizar. Evidentemente no es así. Hay cosas que son rutinarias, que generan mucho valor y que hay que hacerlas. Sin embargo, todas las tareas que yo les había mencionado, pues evidentemente se pueden automatizar y de hecho una de las mejores prácticas en cuanto a la entrega de software de mi aplicación,
pues es automatizar estos temas. Entonces, primero, me permite tener consistencia. Si yo tengo automatizado mis procesos a través del uso de diferentes herramientas, que luego se las voy a mencionar, voy a tener consistencia en cuanto a los procesos que yo voy a tener. Una plataforma replicable. Entonces, ya voy a tener una plataforma que me sirva no solo para una aplicación, sino para las N aplicaciones que yo pueda tener. Y el adoptar este tipo de metodologías permite que las N aplicaciones que yo pueda tener dentro de mi empresa vayan con el mismo flujo y con los mismos procesos y las mismas prácticas. Y esto, digamos, permite tener esa plataforma centralizada y que permita también tener control de qué es lo que está pasando en mis aplicaciones y poderlo replicar esos mismos procesos en las N aplicaciones que yo pueda tener. Reparaciones mucho más rápidas, evidentemente, si yo tengo un ciclo automatizado, pues hacer un rollback o hacer una reparación y demás, pues va a ser mucho más rápido que si lo hago manualmente. Voy a poder tener acciones más rápidas, ya no voy a empezar a mirar las cosas que sean reactivas, o sea, por ejemplo, ya no tengo que esperar a que mi aplicación crashee para poderlo corregir, como pasa en muchos procesos cuando son manuales, si funciona bien, no lo toquemos, y esperamos de pronto hasta que haya un crash masivo, donde ya haya afectación de muchos servicios, para darnos cuenta de qué fue lo que pasó y empezar a corregirlo. Pero cuando nosotros tenemos unos ciclos automatizados y pues empezamos a medir absolutamente todo lo que está pasando en mi aplicación, pues voy a tomar una acción mucho más rápida. Voy a tener, digamos, acciones más proactivas, ¿vale? Y evidentemente voy a ahorrar mucho más tiempo en esto. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio hablando de la automatización. ¿Listo? Entonces, supongamos un problema. Un post-release, que quiere decir que, bueno, ejecuté un código en producción que trae problemas, trae bugs. Estos bugs van a poder afectar a los clientes, impidiendo que completen transacciones. No sé, hagamos de cuenta una aplicación para hacer un e-commerce, por ejemplo. Entonces, lancé esta nueva versión en producción, lo cual impide que mi aplicación, el usuario final, haga checkout. Entonces, no voy a poder hacer mis compras a través de esa aplicación. Entonces, el problema es que necesita corregir el bug tan pronto como sea posible, porque está generando una afectación increíble en el performance y en realidad ya es una afectación al negocio, porque evidentemente si la aplicación funciona mal, eso está ligado directamente con la reputación de mi marca. O si no, por ejemplo, si nosotros vamos a pedir un carro y lo queremos pedir a través de una aplicación, si nos funciona mal una aplicación, pues la cerramos y abrimos otra porque hay muchas competencias. Entonces, eso ya se ve afectado en el negocio. Volviendo a nuestro ejemplo, si yo voy a comprar algo a través de este e-commerce, a través de la aplicación, y no me permite hacer checkout, e inclusive que algo que no sea tan importante como hacer checkout, por ejemplo, que no le pueda hacer zoom a la cosita que yo esté comprando. Entonces yo digo, ¿cómo voy a saber si esto me va a gustar o no me va a gustar si no la puedo acercar para mirarle los detalles a la ropa, por ejemplo, que estoy comprando a través de internet? Eso ya se va a ver afectado a nivel negocio y necesita corregir ese error tan pronto como sea posible. ¿Vale? Entonces, la solución. Entonces, digamos que es una solución normal, sin tener automatizado absolutamente nada. La aplicación está escrita en un lenguaje que es interpretado. Entonces, muchas veces el código, si no tenemos unas buenas prácticas, pues va a ser difícil de detectar dónde puede estar el error. Por eso tienen que tener siempre las mejores prácticas en cuanto a escritura de código para que los desarrolladores puedan evidenciar el error de manera más sencilla. Pero ponle, los desarrolladores empezaron a mirar el código y detectaron cuál es el error y lo pueden corregir. Entonces, los ingenieros de software podrían corregir el error en la rama máster. Digamos que esto no es una buena práctica, en realidad esto no es una buena práctica, pero supongamos que lo hiciera. ¿Para qué? Para corregir el error más rápido. Entonces, se hará un parche
para corregir el bug. Y el equipo de operaciones, digamos que por un lado estamos en el equipo de desarrollo hasta el momento de hacer el parche en Git, y después el equipo de operaciones tomará ese parche, lo aplicará en producción y reiniciarán los servicios y reiniciarán los servidores de aplicación para que vuelvan, digamos, a tomar ese parche y demás y pueda corregir ese problema. Digamos que esa sería la solución cotidiana. ¿A ustedes les parece que esto sea, digamos, las mejores prácticas? No creo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Consecuencias. Evidentemente somos humanos y podemos cometer errores. Imagínense si hay archivos faltantes en el parche. Se le olvidó a alguien las claves para entrar al servidor de producción y entonces no puede reiniciarlos absolutamente todos. O inclusive algún servicio en un aplicativo se olvidó hubo un olvido en ser reiniciado, o de algún servidor de aplicación que se tenía que reiniciar. Tengo 20 servidores que me funcionan en mi aplicación, tenía que reiniciar absolutamente todos y se me olvidó uno. Y eso genera que mi aplicación esté funcionando mal y que en realidad no se corrija el error. Entonces, inclusive si digamos en el parche, digamos que el código en la rama master donde cual yo estaba ejecutando el parche es muy diferente a lo que yo hice, pues vamos a tener errores en cuanto a código y demás, y esto podría ocasionar un desastre. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, ¿cómo creen que nosotros podríamos solucionar este tema? Porque evidentemente la solución que planteamos en un principio no es la correcta. Entonces, ¿cómo creen que solucionamos esto? Con DevOps. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer para solucionar o para mitigar, digamos, estas consecuencias a través de DevOps? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos DevOps, ¿qué hicimos? En la parte de desarrollo, hicimos un pipe nuevo, el cual se hace, digamos, para el tema del parche. El cual, digamos, en ese pipeline se agrega un hash para la revisión en el git commit. Entonces ahí ya se dice, oye, es un parche, tengo que hacer una revisión. Automáticamente se creó ese git patch, se prueba y se envía a revisión para que entre en producción. Tiene que pasar por esas pruebas. Se copia ese git patch a todos los servidores de producción, aplicándolos y verificando que ese git patch esté en todos los servidores de producción. Esto ya de manera automática. Se reinicia cada servidor de producción haciendo, como les decían, los cambios progresivos, o sea que es uno a la vez, y se verifica que el servidor esté saludable. ¿Qué quiere decir? Que haya reiniciado el servidor o el microservicio, que reinicie correctamente y se hacen todos los health checks para asegurar que esté funcionando bien. Y esto se hace todo automático. Entonces ya no tenemos dolores desde el equipo de operación de, juepucha, se me olvidó reiniciar X servidor o X microservicio y demás. Entonces, ¿qué hicimos realmente? En realidad, no es que nosotros hayamos dicho, solucionamos el problema para este ejemplo. En realidad, lo que se hizo es introducir automatización a este proceso manual. Si se dieron cuenta, en un principio era todo manual, todo caótico, que puede tener muchas consecuencias. En este caso, nosotros lo que hicimos fue introducir la automatización a este proceso para minimizar los riesgos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería nuestro proceso? Entonces, vamos en el ciclo de integración continua y el ciclo de delivery continuo. Nuestro equipo de desarrollo lanzó un commit, se construye, digamos, las imágenes, se hacen pruebas unitarias. ¿Qué son las pruebas unitarias? Lo que dicen es probar cada unidad de código o cada partecita de mi código para ver que funcione bien frente a los demás. Los empaquetamos, hacemos las pruebas de los componentes y después vamos a hacer todo el tema de Continuous Delivery. Ya estamos en Continuous Integration, que sería todo este tema de arriba, en la parte amarilla, como lo ven ustedes, y vamos a hacer toda la parte de Delivery continuo. Entonces, hacemos el deploy de la aplicación, hacemos pruebas smoke. ¿Qué quiere decir?
Pruebas de smoke es como probar que todas las funcionalidades estén, las funcionalidades de mi aplicación estén andando bien. Se pueden hacer a través de nuestro equipo de pruebas, de nuestro equipo de QA, los cuales garantiza que la aplicación esté funcionando bien. Hacemos las pruebas funcionales y demás. Digamos que los smoke test los podría definir como que hacen un símil a cuando, no sé si hay ingenieros electrónicos conectados, cuando nosotros conectábamos un circuito. Si el circuito cuando lo conectas echa humo, pues está mal. Lo mismo pasa, digamos que nosotros se hace esas pruebas en el smoke test. Se hacen pruebas funcionales, después ya vamos a hacer el despliegue en nuestro entorno, nuestro environment de staging. Digamos que ese entorno permite, digamos, hacer unas pruebas mucho más exhaustivas, se hacen los mismos pruebas. Aquí nosotros también hacemos pruebas manuales, digamos que el cuadrito que está ahí en moradito, en violeta, son algo manual, lo que está en azul puede ser completamente automatizado. Ahí es donde ya entra una persona a realmente probar mi aplicación y hacer todas las pruebas funcionales de que todo funcione bien, de que todos los flujos de usuario funcionen correctamente. Y una vez se tenga esa aprobación manual, empiezo a desplegar en productivo, hacer las pruebas en productivo y listo. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son algunos métodos de automatización? ¿Cuáles son las buenas prácticas o las prácticas principales en cuanto a la automatización o a este ciclo de delivery continuo? Primero, pues, evidentemente, la integración continua, que se tienen diferentes herramientas para control de versiones y demás. Automatización de las pruebas, que las pruebas iniciales no las haga un humano, sino las haga indispensablemente antes de lanzarlas a producción y demás para evitarnos errores en los otros ambientes. Automatización de estos despliegues, que se hagan automáticos y que no haya necesidad de reiniciar manualmente cada uno de los servicios y demás. Me permite tener autoescalamiento. Entonces, autoescalamiento, ¿qué quiere decir? Que cuando mi aplicación crezca, así yo tenga un solo usuario o 3 usuarios y el día de mañana mi aplicación se hizo viral y ya tengo 1000 usuarios conectados, 1 millón de usuarios conectados, yo puedo autoescalar. Y esto es algo súper importante y es algo que las tecnologías de nube y en particular Google Cloud me permiten tener este tema de autoescalamiento y elasticidad. Por otro lado, las pruebas de salud de mi aplicación, los health checks y las reparaciones que sean automatizadas y demás, alertas en cuanto a monitoreo. Cada vez que algún microservicio funcione mal o esté crasheando o algo por el estilo, yo pueda tener una alerta para que permita tomar acciones tempranas. Eso es algo muy importante y es súper interesante, es tener un esquema basado en arquitecturas de microservicio. Entonces, imagínense todo esto, lo que yo les estoy hablando de automatización y demás, hacerlo en máquinas virtuales. Es algo un poco tedioso y digamos que la forma de escalar va a ser mucho menos eficiente. Por tanto, cuando nosotros tenemos arquitecturas orientadas a microservicios, va a ser, digamos, la forma de hacer integración continua y delivery continuo va a ser mucho más sencilla y de hecho es las mejores prácticas. ¿Y esto qué permite? Tener un desempeño de entrega de software muy alto. Vemos que estas son las consecuencias de tener nuestras automatizaciones y la cultura de DevOps metida en nuestra empresa. Va a tener un desempeño de entrega de software alto, fuerte identificación del equipo con la organización. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo de DevOps y compartimos, digamos, esa información hacia toda la empresa y demás, pues vamos a tener visibilidad de ese equipo en toda nuestra organización. La tasa de fallas en ambientes productivos va a ser mucho menor y vamos a tener, en últimas, una cultura orientada al performance de mi aplicación. Y al tener una cultura orientada al performance, ¿esto qué quiere decir?
pues qué son los requerimientos no funcionales de mi aplicación, los cuales yo voy a tener asegurados. ¿Listo? Entonces, ya hablando un poquito de la parte de tecnología, dentro del ciclo de entrega y del ciclo de operación, hay muchas herramientas las cuales me permiten, que ya están en el mercado de hecho, y me permiten adoptar esta metodología de DevOps de las cuales yo les estoy hablando. Entonces, primero tener un control de versiones. Entonces, a través de un repositorio tipo GitLab, un tipo GitHub, en Google Cloud tenemos Cloud Source Repositories, el cual me permite tener ese control de versionamiento. Puedo tener trazabilidad de los cambios, puedo hacer revertir errores en código. Entonces, y estas permiten tener estrategias para que todo mi equipo de desarrolladores pueda estar manejando la misma aplicación. Cuanto a integración continua, pues digamos que esta es una herramienta muy conocida en este mundo, que es Jenkins, el cual me permite tener una mejora en el tiempo de construcción del código, me permite hacer análisis de seguridad en el código, me permite hacer pruebas para la detección de errores en desarrollo, que es, digamos, que toda la automatización que estábamos hablando anteriormente. Dentro de Google Cloud también hay herramientas que me permiten hacer esto. Esta herramienta se llama Cloud Build, ¿vale? Entonces esto me va a mejorar la frecuencia de trabajo. Y en cuanto a despliegue continuo, también tenemos esta herramienta de Jenkins, que es súper conocida y es open source y se puede montar en Google Cloud, por ejemplo. Nosotros podemos tener ese Jenkins implementado en Google Cloud, que es de hecho una de las mejores prácticas, tenerla en entornos de nube pública. Me permite tener una reducción de errores en cara al usuario final, como les decía, una tasa de errores en productivo mucho más baja. Me permite tener estrategias de rollback. En caso de que, ponle por alguna razón, si hubo una contingencia en un ambiente productivo, porque nunca van a ser cero, pues puedo hacer un rollback mucho más sencillo, mucho más seguro y mucho más rápido. Portabilidad de mi código entre ambientes. Entonces, yo no estoy lanzando mi código en ambiente productivo de una. Como les mostré anteriormente, se tienen en ambientes de laboratorio, de desarrollo, para luego poder implementarlo en producción. Pero así yo puedo tener la portabilidad de mi código entre ambientes. Y el delivery de funcionalidades en corto tiempo. En caso de que nosotros queramos sacar una nueva funcionalidad, podemos hacer esta nueva versión entregando nuevas funcionalidades de manera mucho más rápida. Entonces, ¿qué aplicaciones ustedes pueden decir que tienen ciclos bien implementados? Facebook, por ejemplo. Uno ni siquiera se da cuenta de cuántas veces Facebook se actualiza. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno a veces dice, pero ¿por qué estos manes cambian tanto la aplicación? Porque uno entra en la noche y al otro día ya tiene otro look and feel y demás. Entonces ellos tienen implementado este tipo de metodologías para hacer ese ciclo de despliegue y integración continua mucho más sencillo. Y eso que va a tener al final como un resultado, pues una mejora en cuanto a la calidad. Y en cuanto a el ciclo de operación, pues listo, por un lado ya estuvimos hablando de que podemos entregar el código de manera automatizada, vamos a hacer rollbacks de manera automatizada, vamos a tener, digamos, tasas de cambios fallidas mucho menores, pero entonces en el ciclo de operación, ¿qué herramientas yo tengo para poder garantizar esos requerimientos no funcionales que estaban en rojo gigantesco en los slides pasados? Bueno, entonces, dentro de Google Cloud se tienen muchas herramientas las cuales permiten tener, digamos, este tipo de metodologías bien adoptadas y que en el ciclo de operación me permiten tener todo de manera mucho más controlada. Entonces, voy a pasar, digamos que muy por encima en las más principales y digamos en caso de que ustedes necesiten algo mucho más específico, pues ya nos pueden contactar a nosotros, como lo dijo Cari al principio de la presentación, y nosotros tenemos muchas capacitaciones que permiten, digamos, profundizar en estos aspectos. Primero se tienen, digamos, un API Management. Cuando nosotros tengamos un control de las APIs que nosotros tengamos, pues nosotros podemos tenerlas a través de Cloud Endpoints dentro de Google Cloud, o hay otras herramientas como Apigee, que Apigee también es de Google,
En cuanto a conectividad, ¿qué se tiene? CDN, que es para garantizar que la entrega de, digamos que la información esté lo más cerca al usuario, es nuestro servicio de CDN. En cuanto a conectividad, pues uso de VPNs, Cloud Armor para hacer toda política de seguridad y demás, VPCs para hacer todo el tema de network y demás, y balanceos de carga para distribuir la carga de trabajo a través de todos mis microservicios. En cuanto a cómputo, pues evidentemente Compute Engine, eso lo estuvimos hablando en la sesión pasada, es nuestro producto como IaaS para tener máquinas virtuales y demás. App Engine, un producto de plataforma como servicio, precisamente para poder desplegar mi código y olvidarme del autoescalamiento y demás, porque ya lo hace de manera automática. Y algo súper interesante, y es algo muy utilizado cuando nosotros estamos haciendo el manejo de prácticas de ciclo de delivery continuo y de integración continua, es Kubernetes Engine. Kubernetes Engine me permite tener mis microservicios, ya sea un microservicio o 1000 microservicios bien controlados, automáticamente hacerles las pruebas de salud para garantizar de que mis microservicios estén funcionando bien, tiene autoescalamiento, digamos que permite orquestar mis microservicios de manera mucho más eficiente y de manera automática. En cuanto al tratamiento de los datos, se tiene BigQuery. Esto BigQuery lo hablamos en la sesión pasada, que es un Data Warehouse como servicio. Súper interesante esta herramienta, y de hecho creo que BigQuery nos da para una charla adicional específicamente para esta herramienta. Firestore para bases de datos tipo NoSQL, cuando nosotros queramos tener bases de datos SQL, todo esto administrado evidentemente. También se tiene Cloud SQL. Almacenamiento de objetos, cuando nosotros queremos almacenar contenido estático de nuestras aplicaciones o de nuestro website y demás. Es un almacenamiento tipo blog. Cloud Storage es muy bueno acá. Para hacer un tracking de todos los eventos, de qué es lo que está pasando en mi aplicación dentro de Google Cloud, nosotros tenemos Stackdriver, que es una herramienta de monitoreo. PubSub también, que permite hacer, digamos que es un message broker. En realidad no es un sistema de colas que permite, pues, todos los logs que se generen, llevarlos hacia otros productos dentro de Google Cloud, donde puedo alojar esos logs para después poder tener un troubleshooting mucho más fácil y mucho más controlado en caso de que queramos volver en el tiempo para verificar algún error. Y Cloud Data Flow para hacer todo el tema de las ETLs. Y algo que son transversales, todos los temas de seguridad y el IAM, digamos que es para hacer los permisos y demás, pues es transversal a todo este ciclo. Estos son algunos de los productos y va a ser, como se los dije, se los decía muy por encima. En caso de que requieran profundización en estos temas, pues ahí nosotros estábamos haciendo capacitaciones en cuanto a Google Cloud en la parte introductoria, que las vimos en las sesiones pasadas, en la del martes. Y si tienen algo más profundo, si quieren algo más profundo, pues pueden contactarnos a nosotros y les explicaremos a profundidad cada una de estas herramientas. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Al final de cuentas, que ya vimos encima la misión que nosotros teníamos, pues nosotros podemos tener una estrategia clara y auditable para migración o nuevas aplicaciones, ya sean esas clientes servidor, monolíticas, arquitectura en la nube de Google orientados a los microservicios, porque esto es algo súper importante, como nosotros lo vimos, para todo este tema de metodologías DevOps, ¿vale? Basado en tecnologías y en servicios ya disponibles, que son los que les mencioné anteriormente, con la finalidad de agilizar esta entrega de software o de requerimientos al usuario final. Oferta de valor. Nosotros digamos que nos vamos a encargar de los requerimientos no funcionales en cuanto al software. Digamos que al final de cuentas, DevOps te ayuda a hacer que tanto la integración como el delivery continuo estén mucho más controlados, y en esa automatización vamos a garantizar que los requerimientos no funcionales de mi aplicación estén bien cubiertos. Entonces, ¿cuáles son estos? Alta disponibilidad, elasticidad, que sea una solución costo eficiente, porque muchos dicen, ok, listo, es súper bacano tener una aplicación que escale, pero me imagino que debe costar un montón de plata. Y no es así. De hecho, no es así. Uno puede tener, con
este tipo de soluciones podemos tener nuestra aplicación funcionando de manera costo eficiente. Seguridad, evidentemente, todo el tema de seguridad para evitar cualquier fuga de información y demás, o cualquier brecha de seguridad en mi aplicación. Siempre tener todo monitoreado en cuanto a auditabilidad y control. Tener ambientes de prueba que me permiten testear las nuevas funcionalidades y demás. Podemos tener esquemas de ambientes híbridos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros adoptamos tecnologías basadas en microservicios, una arquitectura basada en microservicios, yo puedo tener esquemas híbridos. Hace poco Google lanzó un nuevo producto llamado Anthos, que me permite tener esa orquestación de microservicios en ambientes híbridos. Tanto on-premise, yo puedo tener parte on-premise y parte en cloud sin ningún problema. Voy a tener automatización, agilidad y demás. Digamos que al final de cuentas, vamos a ser un aliado en la estrategia de nube de cualquier empresa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? A través de diseños de arquitecturas, en cloud, de acuerdo a la solución que se quiere implementar, manejo de los logs, de Kubernetes y en realidad de todas las herramientas que se necesitan dentro de GCP, el manejo de la seguridad, el desarrollo de todo este ciclo que nosotros que les expuse anteriormente, pues se tiene que diseñar de manera específica para cada empresa o como para cada caso de uso. Entonces nosotros los podemos ayudar con eso. El manejo de las buenas prácticas en cuanto a un control de versionamientos en estas herramientas tipo Git, implementación de un disaster recovery. ¿Qué pasa en caso de que se caiga algún data center de Google donde esté alojada mi aplicación? Que esto pues prácticamente no pasa, pero pues ha pasado en algún par de ocasiones. Por tanto, entonces tenemos que tener una estrategia de tal forma en que yo pueda tener mi aplicación activa a pesar de que pueda pasar este tipo de contingencias, y pues obviamente todo el acompañamiento que nosotros tenemos a través de las pruebas de concepto que podríamos hacerle. Entonces, muchísimas gracias. Esta era la presentación que tenía para hoy. Espero les haya agradado y pues si tienen preguntas, con gusto las responderé. Entonces, bueno, voy a dejar de mostrar. Vamos a pasar con la parte de preguntas a ver qué tenemos en el chat. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Te hago una preguntita. A ver, nosotros pues hemos analizado sobre el tema y nos queda una duda. ¿Cómo llegar a hacer, ahí también la escribí, cómo llegar a hacer un checklist para determinar que una aplicación sea un candidato para ser movilizado bajo esta tecnología? ¿Por qué? Digamos que a veces hacemos aplicaciones para 10, 20 usuarios y viendo la arquitectura se hace un despliegue un poco robusto, digamos que no sea costoso, pero se ve que es robusto para hacer una aplicación que no va a ser altamente concurrente, que cumple una necesidad, pero no demanda una alta disponibilidad. Entonces, ¿cómo poder llegar a determinar esto? Muchas gracias. Vale, Over. Hola, Mauro. ¿Cómo estás, Félix? Hola, Ignacio, si quieres, les comento ahí un poco. Ignacio, independientemente de cuál va a ser la concurrencia que vaya a tener tu aplicación, lo mejor es que tú implementes estrategias de DevOps, ¿sí? Digamos, la estrategia de DevOps está pensada para que tú a medida que vayas creciendo, no solo en concurrencia de usuarios, sino en la estructura y la complejidad de tu proyecto, ya todo lo que tengas por detrás esté testeado y las cosas nuevas que vayas ingresando no lo toquen. Entonces, así tú vayas a arrancar, digamos, con una aplicación pequeña, ¿sí? Lo que te permite ingresar desde temprana edad en tu proyecto, lo que viene siendo el tema de metodologías de DevOps, te va a ayudar de entrada, por ejemplo, a evitar, como lo comentaba Mauro hace un rato, temas como problemas cuando pases aplicaciones a producción, ¿sí? Buenas prácticas como es tener mínimo 3 ambientes, independientemente del tamaño de la aplicación. Eso te va a dar, ¿sí? Digamos, una estabilidad muchísimo mejor en tu aplicación y también te va a permitir mantener una estructura de escalamiento y crecimiento a futuro. Entonces,
digamos, nosotros tenemos clientes o tenemos algunos proyectos en donde son aplicaciones simples, un despliegue de una página web sencilla, por ejemplo, que todavía no va a tener mucho tráfico, pero a la larga ese solo proceso puede también tener inconvenientes si dejamos algunas cosas como lo que viene siendo el testeo que se pueda automatizar o el cambio entre ambientes, entre desarrollo QA en caso de que lo ingresemos y el caso de producción, que también perfectamente se pueden presentar en aplicaciones, así sea solo el despliegue, por ejemplo, de una página web en caso de que no estemos utilizando metodología de Ops. Y yo creo que pues si aquí alguien o los chicos o alguien dentro del grupo ha tomado un poco de lo que viene siendo desarrollo, así sea un punto y coma o dentro de un HTML y un JavaScript, perfectamente puede generar indisponibilidad de nuestras aplicaciones. Entonces, la recomendación es entrar a revisar fuerte la metodología, ¿sí? Independientemente, digamos, cuál sea el tamaño de tu aplicación, porque es, digamos, la mejor práctica que se tiene a día de hoy. Ok, Felipe, muchas gracias. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta que es DevOps en proyectos de analítica. Y evidentemente, digamos, inclusive tenemos otra presentación en el cual nosotros, digamos que hablamos acerca de todo este tema. Y es que precisamente tener un ciclo de entrega y delivery continuo para esos proyectos de analítica, para tratamientos de analítica y demás, pues son muy, digamos que tienen las mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un modelo de Machine Learning, listo, el modelo de Machine Learning por lo general, dependiendo del caso de uso, el modelo de Machine Learning puede ser muy transaccional y puede inclusive cuando yo voy a entrenar mi modelo de Machine Learning, pues voy a hacer cambios en el código y demás para poder hacer que mi modelo funcione más eficientemente. Necesito implementarlo de tal forma en que éste pueda escalar en cuanto a la transaccionabilidad que él mismo vaya a tener. Entonces, si yo tengo un modelo que va a ser consultado y muy transaccional, pues evidentemente yo voy a necesitar tener todas las mejores prácticas en cuanto al control de mi operación de ese modelo, de tal forma en que pueda escalar a medida que le lleguen más solicitudes. Entonces, tener este ciclo de DevOps para modelos de analítica en este caso se hace mucho más importante, digamos, y de hecho son de las mejores prácticas para tener. Y existen herramientas, por ejemplo, como por ejemplo meter el algoritmo preentrenado ejecutado en un microservicio a través de Kubernetes Engine, pues es una de las mejores prácticas. No sé si tengamos alguna pregunta adicional. Entonces, creo que hay una pregunta adicional que dice, ¿considera que hay una mejor metodología que Scrum para el desarrollo de aplicaciones? Pues en realidad cualquier metodología ágil te podría estar sirviendo. Pues Scrum es una de las más usadas y de las más reconocidas. Pero en realidad cualquier estrategia de metodologías ágiles para el desarrollo de código puede estar siendo bien utilizada. Pues, digamos, siendo bien utilizada podría llevarte a buenos resultados cualquiera que adoptes. Dice, ¿cómo es la asesoría? Valentina nos pregunta, ¿cuál es la asesoría y apoyo que ustedes realizan a empresas? ¿Necesariamente tiene que estar en Google Cloud o podría estar en Amazon? Evidentemente, pues te explico cuál es el esquema que nosotros podemos hacer para apoyarte. Cuando nosotros llegamos a ti, digamos que hacemos una reunión para mirar cuáles son los requerimientos que tú tienes, cómo está construida tu aplicación, cuáles son digamos, las posibles mejoras que puedes tener, cuáles son las buenas prácticas que estás implementando, cuáles te hacen falta, cuáles son, digamos, los posibles dolores de cabeza que tú estás teniendo, y a partir de ahí nosotros te ideamos cuál es la mejor estrategia para poder llevar este tipo de metodologías hacia tu compañía. Y necesariamente debe ser en Google Cloud, pues evidentemente el ciclo de entrega de
de delivery continuo y demás, puedes desplegar en cualquier ambiente, ya sea, como te decía, on-premise, multinube. Si lo quieres hacer en Amazon, puedes desplegar a través de estos ciclos en Amazon Web Service o en cualquier nube. Nosotros, porque, digamos, en esta ocasión te hablamos de Google Cloud, porque nosotros somos expertos en Google Cloud y la tenemos, digamos, vamos a tener muchas más herramientas para hablarte. Sin embargo, si tú quieres hacer un despliegue en otra nube, pues evidentemente tú con este tipo de metodologías lo puedes hacer. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta adicional o podemos, si no, podemos dar como finalizada la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por haber asistido a esta capacitación. Les recuerdo que esta capacitación va a ser grabada y la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, así que pueden buscarnos ahí, suscríbanse y compartan eso, porque pues en estos tiempos de contingencia tener, digamos, algo de aprendizaje y aprender nuevas cositas siempre es importante. Mauro, por ahí, digamos, tenemos otra pregunta de Steven Quiroz. Nos comenta: cordial saludo. Para trabajar con DevOps en diferentes ambientes, desarrollo, nuevas pruebas de versiones y producción, implicaría montar esquemas de alta disponibilidad en infraestructura, clúster y parametrización de otras como GitHub, GitLab y Jenkins. Listo, si quieres, apoyo ahí en esa pregunta, Steven. Vale, Felipe. No necesariamente, hay muchas formas en las que tú puedes montar diferentes ambientes, ¿sí? Ya digamos cuál va a ser el esquema de seguridad que tú manejes en ese caso, es que se puede tomar una u otra decisión. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del clúster de Kubernetes, ya que la parte de DevOps no solo para el clúster te sirve, sino prácticamente para cualquier cosa que sea desplegable por código, pero en el caso del clúster de Kubernetes, normalmente se adoptan metodologías, por ejemplo, que desarrollo y laboratorio estén en un mismo clúster y producción estén en un clúster independiente, y como tema de aislamiento, pero tú hasta puedes tener los tres ambientes dentro de un mismo clúster dentro de Google Cloud. Ahora, el tema de parametrización sí es bien importante en cualquiera de los casos, y Jenkins, digamos, se encargaría de distinguir cuál es el ambiente que quieres generar y por ende, digamos, sacarse de lo que viene siendo el tema de la parametrización para cada ambiente, pero a la larga no hay un solo sabor, ¿sí? Dependiendo de cuál viene siendo la complejidad del proyecto que estás levantando y cuáles son los niveles de seguridad que te exige, se pueden utilizar, digamos, muchas combinaciones. Listo, Felipe, muchísimas gracias. Listo. Vale, yo creo que Bueno, por ahí están todos. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos pronto en nuestras próximas sesiones. Que estén muy bien y que pasen muy buena tarde. Ay, ¿alguien más copió? Santiago, sí, digamos, depende mucho del tema de containerización. Si encuentras una imagen Docker con Java 5 o 6, perfectamente puedes hacer el despliegue de tu aplicación para lo que viene siendo un clúster de Kubernetes. Ahora, DevOps orientado a otros temas como máquinas virtuales y demás, ya el ambiente en donde se va a hacer el despliegue es el que tiene que tener configurado lo que viene siendo el ambiente, en este caso de Java. Pero sí, o sea, a la larga el DevOps es muy independiente a lo que vayas a desplegar, nada más que por lo general va muy asociado a lo que viene siendo el tema de microservicios y Kubernetes. Entonces, perfectamente puedes llevarte aplicaciones legacy con Java como 5 o 6, que ya están, digamos, viejitas. Listo, vale, Felipe, muchísimas gracias. Nos Listo. comparten el canal de YouTube. Ya te lo mando al chat. Listo, vale, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.